fuerte para la doctora Denise Dresser. Muchas gracias por estar aquí esta tarde conmigo. Creo que lo mejor del proceso de escribir este libro fue que ahora en la FIL colocaran el pendón de promoción de este libro junto al de Britney Spears. Ya no aspiro a nada más en la vida. Si leen mi biografía, dice académica, profesora, escritora, pero creo que lo más importante que me define, aparte de ser madre de 2 perrunos y 3 seres humanos, es que soy demócrata y activista. Este es mi libro más personal. Y por cierto, David, cuando dijiste que El país de uno se escribió hace muchísimos años, no es así. Me estás envejeciendo y no hay razón. Lo escribí en el 2011. Y ahora, estos años después, escribo este libro que me sale del alma, del corazón. Es mi libro más personal porque está repleto de análisis, sí, crítica, sí, recomendaciones también, pero también anécdotas personales, vivencias de lo que ha entrañado ser analista, crítica y mujer en este sexenio. El sexenio en el cual el presidente del país se refiere a mí desde la mañanera como la señora Dresser. Y no es que me moleste que me llamen señora, soy señora, pero en ese contexto tiene un afán descalificador. Es como la señora Dresser cuando no se refiere así al señor Zuckerman o al señor Aguilar Camín. La señora Dresser tiene la implicación de por qué está esta mujer participando activamente en el debate público del país cuando debía estar en su casa horneando galletas. Comienzo entonces el libro con una anécdota personal que ejemplifica mucho de lo que estamos viviendo. Hace casi un año, el 2 de octubre, fui a la marcha del 2 de octubre para recordar todos los eventos del 2 de octubre de 1968. Y llevo yendo a esa marcha muchos años. Y parecía más importante que nunca marchar por cómo la militarización empezada por Felipe Calderón, seguida por Enrique Peña Nieto y profundizada de manera galopante por Andrés Manuel López Obrador, había que denunciar eso en el espíritu, el mismo espíritu por el cual fueron convocados ahí en su momento los estudiantes de 1968. Y comenzamos la marcha, yo iba con quienes siempre marcho, con Amnistía Internacional, con Artículo 19, con las madres buscadoras de desaparecidos, con feministas. Y empezamos la marcha desde las torres de Tlatelolco e íbamos cargando una enorme manta de 104 metros, que en algún momento, si recuerdan, una amiga mía subió escalando la estela de luz y la descolgó. Y era una marcha en contra de la militarización y en contra de la impunidad. Entonces íbamos corriendo por las calles, cada quien jalando un pedazo de esta manta gigantesca. Y llegando al Zócalo empezamos a desplegarla y en eso veo, al estirarla, que hay un grupo como de 20 o 30 jóvenes que seguramente me habían seguido por Twitter y sabía que yo ahí venía. Y empezaron a acercarse, a ser muy beligerantes, a gritar: «Fifí, representante de la oligarquía, priista, salinista». Yo pensaba, bueno, mi tesis de doctorado fue un mamotreto de 400 cuartillas una crítica a la economía política del periodo salinista, específicamente del Programa Nacional de Solidaridad. Yo no entendía por qué me gritaban así, prensa vendida, y me preguntaba a mí misma, ¿qué está pasando?
30 años de marchar y nunca me había sucedido algo así. Gritaban, ¡fuera Dresser! ¡Fuera Dresser! Y las madres de los desaparecidos y desaparecidas de este país me estaban acuerpando, me estaban protegiendo. Y me dijeron, Denise, te vamos a sacar porque quizá esto se ponga muy violento. Y me acuerparon, me sacaron del Zócalo y caminando, alejándome del Zócalo, me puse a llorar. Y no lloraba por cobardía, porque creo que quienes me conocen y han seguido mi obra durante muchos años, habría muchos otros epítetos con los cuales podrían descalificarme, pero no ese. Y no lloraba por miedo, sino por lo que representaba lo que había ocurrido del país. Una activista, un analista socialdemócrata que ha hecho toda una carrera criticando a todos los gobiernos, había estado ahí tantas veces en el Zócalo, denunciando el fraude de 1988, marchando para que hubiera una autoridad electoral independiente. Me acuerdo haber estado ahí con Alianza Cívica, y cuando nos entrenaron para ser observadores en la elección de 1994, recuerdo haber estado ahí la noche que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, después de todas las reformas electorales que nivelaron el terreno de juego, que llevó al primer gran triunfo de la izquierda. Y piensen en las paradojas de la anécdota. Alguien con esa trayectoria que está denunciando la militarización, marchando con organizaciones de la sociedad civil, sacada de un lugar público. Y por cierto, uno de los capítulos de este libro se llama Lo público es nuestro, porque no podemos permitir que nos arrebaten los espacios que son nuestros. Yo, protegida por las madres de los 113,000 desaparecidos, piensen en la ironía del momento. ¿Y por qué me agredieron? No soy tan conocida, no soy Britney Spears. Y pensé, claro, porque el presidente López Obrador me ha agredido 112 veces en la mañanera. En esa mañanera desde donde se gobierna, se polariza, se construyen enemigos existenciales, se señala y descalifica a las madres de los desaparecidos, con las cuales el presidente nunca se ha reunido, se descalifica a los activistas, a la oposición, a los periodistas. Y estoy contando, sé que son 112 veces, porque estoy litigando en tribunales contra el presidente, porque me ha llamado enemiga del pueblo, traidora, conservadora y lo peor, y lo más falso, espía de un gobierno extranjero. Y el presidente puede opinar, pero no se vale difamar. Y esta anécdota se suma a otros 19 capítulos de estas 20 lecciones, donde señalo lo que está en riesgo en nuestro país. La introducción del libro se llama La seducción autoritaria. ¿Por qué estamos en riesgo y por qué la seducción autoritaria? Porque está en riesgo la aspiración democrática. Quizá una aspiración democrática incompleta, incumplida, aún falta consolidarla, pero la posibilidad de llegar a ese ideal está en riesgo. Yo voté por este presidente, pero al mismo tiempo escribí este libro porque soy miembro de la generación que salió a las calles a pelear por todo eso que está en juego, para que hubiera un INE y todo lo demás. Pero, ¿qué sucedió en esa transición? Mucho bueno, que ahora defiendo, y también cosas que no funcionaron, errores que se cometieron, cosas que no se tomaron en cuenta, la brutal desigualdad, cómo no corregimos la disfuncionalidad de las instituciones, cómo persistió la corrupción, y todo eso pavimentó el camino para que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia. Escribí el libro porque me empecé a dar cuenta en mis clases, doy un curso de política y gobierno de México, donde en los últimos 20 años
discutíamos, analizábamos el Congreso, la Suprema Corte, los medios, el INE, porque el poder se había empezado a desperdigar, a descentralizar ante la caída de la presidencia imperial. Y ahora, otra vez, para entender la política en México, estábamos tratando de meternos en la cabeza del presidente, como había sucedido y como eran mis clases en los años 80, donde había que entender la psicología presidencial, qué es lo que quiso decir, a quién saludó, le alzó el brazo a ella, ¿será la presidenta? El regreso de la presidencia imperial. Recuerden ese famoso dicho de Luis Echeverría: en este país no se mueve una hoja sin que lo sepa el presidente. Y en este país no se mueve ni el pelo de Samuel García sin que esté enterado el presidente. Estaba enseñando de nuevo así, y eso me parecía una enorme regresión. También soy una comparativista. Estoy entrenada para ser politóloga que hace análisis comparativo. En eso es mi doctorado. Y empezaba yo a ver una literatura creciente sobre la erosión democrática a nivel global. Libros cada 2, 3 semanas de politólogos famosos que hablaban de esta erosión a nivel global. Y por cierto, el libro contiene un apéndice que se llama Apéndice para Aprender. Y ahí recomiendo libros sobre lo que fue la transición democrática electoral para quienes no la vivieron, libros sobre la erosión democrática global, sobre la erosión democrática en México, películas para entender tu tiempo. Ojalá les resulte útil. Y vi que la democracia no solo está en riesgo en el mundo, sino que gran parte de esta literatura, y hay un libro que me influenció mucho, el de Levitsky y Ziblatt, que se llama Cómo mueren las democracias, que hacía como una lista de todo aquello que debes empezar a preocuparte si lo ves en tu país. Y lo común entre estos países donde hay erosión democrática, hay señales de alarma que son constantes. La concentración del poder en manos del presidente, la erosión de los contrapesos, los ataques a la prensa. Y esto está ocurriendo. No crean que lo que pasa en México es específicamente mexicano. De hecho, existe un guión que estamos siguiendo casi al pie de la letra a nivel internacional. Países como Turquía, Polonia, Filipinas, Estados Unidos con Trump, Hungría, El Salvador. Y las democracias ya no están muriendo como en los viejos tiempos a raíz de golpes militares a punta de una escopeta. Están siendo asesinadas por líderes democráticamente electos que usan su poder, su legitimidad y las instituciones de la democracia que les ayudaron a llegar al poder, que los ayudaron a asumir la presidencia. Están usando esas instituciones para concentrar el poder, desmantelar contrapesos, quedarse, o sea, perpetuarse en el poder. Y todo esto con una narrativa muy seductora que se ha usado en estos 5 años, pero no es, insisto, específicamente mexicana. La narrativa de el pueblo contra las élites. La narrativa de combatir la corrupción, la narrativa de estar del lado de los pobres, la narrativa de llevar a cabo cambios de gran envergadura que requieren que este líder sea tan poderoso, tan discrecional. Llevamos 5 años de esta narrativa, que es muy difícil de combatir, de identificar siquiera. Cuando empezaba yo en los primeros meses de este gobierno, cuando ya se hablaba de la militarización, hubo cambios a la Constitución, se crea la Guardia Nacional después de que el presidente había hecho una campaña diciendo que regresaba a los militares a los cuarteles en
2 meses, yo empezaba a dar señales de alarma y claro, te critican, te dicen, eres una exagerada, eres demasiado dramática, eso no está pasando. Y el problema es que es gradual, es acumulativo. En mi libro cito a la historiadora Anne Applebaum, que dice que la gente piensa que la democracia es como el agua de la llave, que la abres y siempre va a estar ahí. La abres y sale el líquido vital. Y es tan solo hasta que un día la abres que te das cuenta que alguien cerró la llave del agua y que ya no existe la democracia. Y yo por eso escribí este libro, como una señal de alerta y una convocatoria, no a quienes gobiernan, porque a ellos no les va a importar lo que yo escriba aquí. Este libro está dirigido a ustedes. Y es difícil dar señales de alarma, ser la alarma sísmica de la democracia, cuando las porterías cambian constantemente de lugar. Recuerdo el colectivo ciudadano al que yo pertenecía, Seguridad Sin Guerra, sigo perteneciendo, que en el segundo año de gobierno lo que más nos preocupaba era, hicimos incluso un retiro un fin de semana para hablar de esto, hay que defender a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si acaban con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con eso se acaba la democracia. Pues ya acabaron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora lleva años sin pronunciarse en contra de los abusos del poder, pero sí instrumenta acciones administrativas contra la comisionada, la excomisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, quien renunció porque se dio cuenta, le habían pedido que ayudara a desaparecer desaparecidos y a rasurar el padrón de desaparecidos porque el presidente estaba muy enojado de que había más desaparecidos en su gobierno que en el de Felipe Calderón. Entonces, capturaron a la CNDH. ¿Y luego qué pasó? Teníamos que salir a defender al INE. ¿Se acuerdan? Esa era la batalla. Salimos a defender al INE y más o menos logramos salvarlo, más o menos. Y ahora tenemos que otra vez volver a salir a defender a la Suprema Corte. En este libro no defiendo, no hago una justificación del pasado. De hecho, hago una crítica al PRI y al PAN por la forma en la que gobernaron y que condujo a la elección de Andrés Manuel López Obrador. Y la democracia mexicana tenía muchos defectos, no voy a decir que éramos Suiza, no éramos Dinamarca. Esa democracia no trajo lo esperado. Y la reacción en su contra, que es la elección de Andrés Manuel López Obrador, es la misma reacción que se está dando en muchas otras latitudes, de crítica a las élites, del enojo de los desposeídos, el enojo de los que se han quedado atrás o afuera, el enojo de los que creen, pues esa democracia no servía de nada. Y estamos viendo ese rechazo similar en México, aunado a una polarización, y no niego la polarización preexistente en este país, de raza, de clase, de color de piel, pero nunca habíamos tenido un presidente que usara la polarización como un instrumento de gobierno, que en la mañanera se lanza explícitamente contra las élites, el pueblo contra los saqueadores, el pueblo contra la oligarquía, yo represento el pueblo, el Estado soy yo. Y todo aquello que había antes era una farsa, era una democracia simulada. La verdadera democracia llegó con la Cuarta Transformación y llegó conmigo. Pero para quienes tenemos memoria histórica, memoria básica, y también por eso escribí este libro, porque parecemos vivir en un contexto ahistórico en el cual se nos olvida de dónde venimos y lo que costó salir de ahí, y no estamos conscientes de cómo se está reescribiendo la historia de la transición electoral para que quede como algo de lo cual deberíamos avergonzarnos y destruir. Uno de los capítulos de mi libro se llama Detecta la propaganda, porque eso es una gran mentira, eso es propaganda. Había avances, el simple hecho de que habíamos logrado sacar del PRI
al PRI de Los Pinos, tener elecciones competitivas, tener una institución que garantizara el acceso a la transparencia, el INAI, que luego es lo que produjo todos esos reportajes de periodistas independientes a través de los cuales ustedes se enteraron de la Casa Blanca, de la estafa maestra, de Odebrecht. Esos eran avances. Y sí, hubo grandes errores que señalo en el libro: la captura institucional de ciertas instituciones, la rotación de élites, la partidocracia que nos ignoró en muchos temas durante el periodo de la transición, la desigualdad lacerante de un país que carga con una subclase permanente de 50 millones de pobres. Todo eso llevó a la elección del 2018. Pero como hubo esos errores, el presidente se aprovecha de ellos y cree tener la legitimidad para decir: al diablo con esas instituciones, porque nunca funcionaron. La disfuncionalidad o los pendientes de la democracia crearon a Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay una paternidad responsable que el PRI y el PAN no han asumido, ni siquiera ahora que vuelven a estar en campaña. Y muchos votamos por él porque creímos que su diagnóstico era el correcto. Pero lo más estremecedor de los últimos 5 años ha sido ver el desfase entre el diagnóstico correcto y las soluciones absolutamente incorrectas. El diagnóstico de la violencia, de la inseguridad, de la desigualdad, y ver las supuestas soluciones que solo exacerban esos problemas heredados. ¿Qué digo en el libro? Había que fortalecer a las instituciones. Señoras y señores, si ustedes creen que hay que darle una patada en el trasero al INE, a la Suprema Corte y al INAI, quisiera recordarles que no hay democracia sin instituciones. Si no hay instituciones, ¿quién se va a encargar de la tarea del gobierno de limpiar las calles, proveer vacunas, proveer seguridad, policías? O sea, no hay gobierno sin instituciones. López Obrador y la 4T han exacerbado los viejos errores. En lugar de hacer más autónomas a las instituciones que eran capturadas por los partidos, en lugar de nombrar a verdaderos profesionales y no a sus cuates, todos esos viejos vicios se reproducen y se reproducen y se reproducen. Y por eso hay capítulos de este libro que se llaman "Di no al viejo régimen", rechaza la regresión, porque estamos viviendo una regresión en muchos sentidos. Y quizá ustedes me reviren: eso es falso, el presidente es muy popular. La popularidad no es señal de buena gobernabilidad. Y la popularidad no necesariamente se traduce en buenos resultados. Tenemos un presidente muy popular al frente de un gobierno reprobado en los temas más importantes, que son el combate a la corrupción, la inseguridad, el manejo económico. ¿Y por qué el presidente es popular? Créanme que si yo tuviera una mañanera como él la tiene, bueno, cualquiera de ustedes tendría esa popularidad, porque está usando el podium más poderoso del país. Y la 4T, más que ser un gobierno, es una narrativa, y es una narrativa muy seductora, diseminada por un político carismático cuyos vínculos con sus seguidores son vínculos emocionales, son vínculos identitarios de tu tribu, de tu gente, contra esos odiosos que saquearon al país. Y se le mide a este presidente no en función de los resultados. Por cierto, el apéndice para aprender trae una larga lista de organizaciones independientes que proveen resultados y mediciones en las cuales ustedes sí pueden confiar. Todos los días, desde el púlpito, San Andrés evangeliza, adoctrina, habla de la constitución moral, pero ese lazo que ha creado no es el lazo que debe unir a ciudadanos con un líder y representante al que eligieron.
Esos lazos emocionales son los que caracterizan a las monarquías, a las tribus, no caracterizan a las democracias. Y el libro está imbuido de conversaciones que tuve con Anne Applebaum, que escribió un libro sobre la tentación seductora del autoritarismo, y veo y lo señalo con nombre y apellido a toda una serie de amigos y colegas con los cuales yo ya no puedo hablar. Y seguramente a ustedes también les sucede en este contexto de polarización, frente a personas que antes estábamos en la misma trinchera y defendíamos los derechos humanos y denunciábamos la militarización y todas éramos feministas, y ahora defienden la militarización como pacificación. Defienden a las feministas, pero solo a las de su tribu, y guardan silencio cuando el presidente defiende a Salgado Macedonio o nombra como embajador a un profesor acusado de acoso sexual. O sea, este feminismo selectivo con el cual defiende solo a las feministas que están en el gobierno. Y escribo el nombre de estas personas: Epigmenio Ibarra. Con él hacíamos el pase de lista y marchábamos por Ayotzinapa. Epigmenio Ibarra ahora es un propagandista que defiende la militarización y no ha dicho absolutamente nada frente al carpetazo que este gobierno le dio al caso Ayotzinapa cuando empezamos a acercarnos a la verdad, y la verdad es que el ejército estaba coludido. ¿Y por qué tantos han caído en esa seducción? Porque la narrativa va acompañada de algo que yo llamo el amloañol, que es una versión del español que resignifica los conceptos básicos de la democracia para que signifiquen otra cosa. De pronto, democracia ya no es división de poderes, es consultas populares. División de poderes es algo negativo. Nunca pensé vivir en un país donde ser miembro de la sociedad civil te convirtiera en traidor a la patria. Democracia en el amloañol no significa lo que la Revolución Francesa, Montesquieu, Locke, los Federalist Papers, como mal citó Samuel García, son los papeles federalistas, no el federalista. O la democracia ya no significa lo que la Constitución mexicana dice que significa. Significa consultas populares para legitimar decisiones tomadas de antemano por el presidente. Significa en realidad lo que el presidente diga. Si los contrapesos le estorban, no, ahora los contrapesos no son buenos en la democracia. Y si algo no le gusta, basta con que lo llame neoliberal para que sea atacado, desacreditado, que la sociedad civil de pronto, cuando él nos acompañaba y se montaba sobre nuestras causas y era un gran opositor, la sociedad civil era fantástica. Ahora que la sociedad civil cuestiona a este gobierno, entonces ya todos somos traidores financiados desde el extranjero. Eso, amigos y colegas que hubieran estado en el mismo bando, todavía en el mismo, conmigo y otros, y tantos de los que seguramente están sentados aquí, si fueran congruentes, han sido seducidos por la gran mentira, el gran disfraz de ser de izquierda, de poner primero a los pobres, de gobernar en nombre del pueblo, la soberanía energética. Seducidos por la idea de sumarse a la gran causa, la epopeya, que no es lo mismo, no es tan sexy hablar de política pública, de tomar decisiones con base en datos y en evidencia, con medir, consolidar, hacer mejoras institucionales. Todo eso no es tan sexy como la gran narrativa seductora. Y por eso hay un capítulo en este libro que se llama No te vuelvas porrista. ¿Y cuáles son los resultados de estos 5 años? De que hay demasiadas personas para las cuales la aspiración democrática ya no los moviliza, ya no los entusiasma. Piensan que el fin justifica los medios.
todo aquello por lo cual peleó mi generación, los contrapesos incipientes, sí, incipientes, y luego capturados por los partidos. A ver, los partidos querían poner a su propia gente en el INE y lo hicieron. Y por eso el INE a veces no funcionaba como hubiéramos querido. ¿Qué había que hacer? No capturar al INE para que fuera tuyo, ni destruirlo, sino volver a esos procesos donde participaba la sociedad civil, donde se consensaba entre todos los partidos para nombrar a consejeros verdaderamente autónomos. Esas instituciones que construimos para la rendición de cuentas, para el combate a la corrupción, ¿recuerdan el movimiento social Fiscalía que Sirva? Queríamos un fiscal verdaderamente autónomo. ¿Qué es lo que acaba de anunciar el presidente? Que le ha dado órdenes a ese fiscal autónomo para que investigue al INAI. Entonces, ese movimiento social que se creó durante el peñanietismo, que era por una corte sin cuotas y sin cuates, y lo habíamos logrado que en la selección de Lainez, de Norma Piña, al menos durara varios días más, que hubiera preguntas de la sociedad civil, que hubiera más auscultación para garantizar la autonomía. ¿Qué está pasando ahora con la Suprema Corte? Pues vean el nombramiento de 3 mujeres que no solo han desechado la pretensión de autonomía, han dicho claramente que son militantes del movimiento y adelitas del presidente. Esto quisiera recordárselos y lo escribo en el libro. Para quienes ya lo vivimos, produce un terrible sentimiento de déjà vu, de esto ya lo vi, esto ya lo viví. Mis alumnos y muchos mexicanos jóvenes, muchos de los que están aquí, no tienen idea de lo que era vivir bajo un régimen presidencialista, autoritario. Creen que México siempre ha tenido una credencial de elector, tinta indeleble, padrón creado por una autoridad autónoma. ¿Cuál es el problema? Muchos piensan de que esas tareas las haga la Secretaría de Gobernación, pues saldría más barato, habría austeridad republicana, y no se acuerdan de que todo eso que ellos ahora gozan, esa agua de la llave bajo la cual colocan su vasito y lo llenan, la generación a la que pertenezco peleó para que saliera el agua. Estamos destruyendo mucho. Bueno, yo no, pero muchos están destruyendo lo que habíamos logrado construir, y lo construido no era, insisto, Dinamarca o Suiza. Jamás oirán que yo argumente eso. Pero sí construimos los cimientos de una democracia incipiente, joven en relación con la historia del país, o sea, 30 años en comparación con cuántos llevamos de ser república independiente, y de pronto este gobierno nos dice: el INE es demasiado caro, sus consejeros deberían ser electos por el voto popular. ¿Cuál es el problema? A ver, si Andrés Manuel López Obrador hubiera hecho campaña diciendo: voy a destruir al INE, voy a destruir a la Suprema Corte, voy a destruir al INAI y a la Suprema Corte y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y voy a militarizar al país, ¿hubieran votado por él? Probablemente muchos no lo hubieran hecho, porque ahora lo que está haciendo, yo sí lo considero una traición a promesas de campaña. Y esa narrativa gubernamental machaqueada día tras día tras día en la mañanera se dirige a toda institución creada para hacer un contrapeso, creada para quitarle poder al presidente imperial, creada para contener el poder de los oligarcas, rapaces y extractivos. Eso llevó, como les decía, a marchas a favor del INE, ahora porque salimos a defender esas instituciones porque no son suyas, son nuestras. Y luego, ¿qué ha pasado? Si el presidente no logra destruir a una institución, como no lo logró con el INE, entonces la estrangula presupuestalmente o la coloniza con personas leales a él. El INE sobrevivió,
pero tenemos un INE más débil, con una presidenta más acomodaticia a la 4T, el INE que le dice al presidente que deje de atacar a los candidatos de oposición, que la ley electoral marca que no puede usar la mañanera ni para hacer propaganda a favor de su partido, ni para atacar a la oposición. Esa ley restrictiva del 2007 es una creada promovida por el propio Andrés Manuel López Obrador después de la elección del 2006, cuando se quejaba de la intervención de Fox. Ahora no quiere acatar esa ley restrictiva que él mismo impulsó. Y al desacatar esa ley, ¿qué hace? La gran conquista de mi generación, que fue el terreno nivelado de juego entre los partidos, para que todos pudieran contender en condiciones de mínima equidad. Adam Przeworski es un politólogo muy famoso, ha escrito un libro reciente que se llama Crisis de las Democracias. Dice que la democracia es partidos que pierden elecciones. ¿Qué está haciendo este presidente? Está creando un sistema para que Morena nunca vuelva a perder una elección presidencial. El INE le dice, coloca debajo de la mañanera en sus transmisiones en YouTube un cintillo que diga, esto es propaganda. Y el presidente, desafiando a la autoridad electoral, coloca un cintillo, el propio, que dice, si eres un privilegiado, conservador, fifí, no veas este programa porque no es para ti. Está ahí el desafío a la autoridad electoral, al INAI, demasiado caro. ¿Para qué necesitan la transparencia?, dice el presidente. Confíen en mí, yo soy un gobernante transparente. Cuando los escándalos de corrupción que conocemos de este gobierno, incluyendo el de Segalmex de 15,000 millones de pesos, provino de periodistas independientes que hicieron peticiones de información al INAI. Y gracias a eso sabemos lo que está ocurriendo. Hay un capítulo que se llama De pie con los periodistas, porque son un contrapeso indispensable ahora, antes, siempre. Y al mismo tiempo que sucede esto, no solo desafía al INAI, desafía a todo el andamiaje institucional. Para quienes les preocupan los temas de los oligarcas, la falta de competencia, ¿qué ha hecho el presidente con esas instituciones? La Comisión de Competencia se creó para tratar de contener a los rapaces, como Ricardo Salinas Pliego, como Carlos Slim. La única forma de frenar la voracidad de los oligarcas era con una regulación robusta. ¿Pero qué dice el presidente? No sirven. Pues claro, ¿cómo van a servir si las ganancias de América Móvil equivalen a un año del presupuesto de la Comisión Federal de Competencia? Entonces, este presidente, ¿qué es lo que dice de los oligarcas? Estamos en contra de ellos. Voy a separar el poder político del poder económico. Pero, señoras y señores, jóvenes, ¿quiénes lo acompañan en sus giras? Sentado a su lado está el señor Slim, tan extractivista y rentista como siempre, porque ahora hay reguladores más débiles, peor financiados y atacados por el propio presidente. Yo hice la versión en audiolibro de este libro porque me parecía tan importante que quería que se oyera mi voz, que se oyera el enojo y la indignación y la pasión con la cual está escrito. Y me di cuenta al grabarlo que el concepto que más repito, y se van a reír, es adjudicación directa. ¿Y saben por qué repito tanto adjudicación directa? Porque es la ruta más clara a la corrupción. Es lo que descubrimos en el sexenio de Peña Nieto. No había licitaciones, adjudicación directa, que es básicamente el gobierno dándole un contrato a un cuate, a un amigo, sin tener que someterlo a un proceso transparente en el que participen múltiples actores.
Por eso se dieron los escándalos de corrupción bajo Peña Nieto. En este gobierno se han disparado las adjudicaciones directas. Las usa la Sedena, las usa la Secretaría de Salud, las usa la Presidencia de la República. Y por eso hay un capítulo en este libro que se llama Con los oligarcas ni a la esquina. Porque el presidente, que prometió separar el poder político del poder económico, pues están así. El capitalismo de cuates, que es nuestro vicio ancestral que describí en El País de Uno, nos sigue acompañando, no lo ha desmantelado, simplemente se lo apropió. La mafia en el poder no está desmantelada, ahora es suya. Y ahora la 4T va tras el control de la Suprema Corte, al igual que Netanyahu en Israel, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Trump en Estados Unidos, gobiernos que se saltan las instituciones, gobiernos que están tratando de adueñarse de la Corte, que se ha convertido en la última línea de defensa ante leyes abusivas. Y el presidente dice, la Corte es corrupta, privilegiada, estamos pagando sus clases de yoga, que se elija por la voluntad del pueblo, porque debe representar la voluntad del pueblo. Si hay abogados o constitucionalistas aquí, ustedes saben que la labor de la Suprema Corte es defender la voluntad del pueblo expresada en la Constitución, no la interpretación de la voluntad del pueblo hecha por un hombre. Y por eso uno de los capítulos se llama A terminar con el Tlatoani o con la Tlatoani. ¿Y dónde estamos ahora? Con un presidente muy popular avecinándonos a una elección presidencial. Solo para recordarles que el tema de la popularidad no significa buen gobierno, yo recuerdo, Carlos Salinas salió de la presidencia con 75% de aprobación. Era un presidente muy popular. Y 16 días después ocurrió la devaluación de 1994. Y finalmente, la última razón por la cual la democracia está en riesgo, la militarización del país. No estamos prestando suficiente atención. En el libro describo el Índice Nacional de lo Militarizado, que hace una larga lista de lo que antes estaba, 240 actividades antes en manos de civiles, ahora en manos de militares. El Tren Maya, Dos Bocas, control de los aeropuertos, puertos, migración, espacio aéreo, y todo esto ha sido clasificado de seguridad nacional. No tenemos acceso a los contratos, a las asignaciones directas, a cómo se gasta el dinero, y las ganancias de estas obras se van a las pensiones de los militares, no al pueblo. El presidente, este gobierno, está cogobernando con las Fuerzas Armadas, a las que les da recursos, control, presupuesto, un gobierno paralelo sin controles civiles. Y tan es así que Luis Crescencio Sandoval es el hombre que más está en las mañaneras, pero se niega a comparecer cuando sucedió lo de Sedena Leaks, Guacamaya Leaks, vacaciones de Pachá mexicano, la Sedena espiando a ciudadanos, la Sedena al tanto de lazos entre funcionarios y el crimen organizado, pero no lo dice, carpetazo a Ayotzinapa, colusión, protección y connivencia. Y por eso hay un capítulo en este libro que se llama La militarización no es la solución. Y el otro capítulo se llama Di no a los saqueadores, a los nuevos saqueadores. Porque López Obrador tenía razón. México ha sido un país saqueado por sus élites políticas y empresariales. Pero ese saqueo continúa, solo que ahora hay un nuevo saqueador, la élite de las Fuerzas Armadas, vía adjudicaciones directas a empresas fantasmas. ¿Alguien trae mi libro? ¿Me podría prestar una copia, por favor? Y después de todo este diagnóstico, nos enfrentamos a la elección del 2024 con un presidente que eligió a su sucesora vía un dedazo plebiscitario, una oposición con una mujer carismática, pero vinculada a dos partidos desacreditados, con negativos altísimos, que no han hecho un mea culpa, una elección de Estado, el terreno de juego ya alterado en favor de la candidata oficial,
acceso ilimitado del gobierno al presupuesto. Y estas son mis reflexiones finales incluidas en el libro. La democracia se basa en reglas, normas, instituciones y todo eso está en riesgo. Y se ha vuelto imposible discutir esto de manera honesta y racional porque estamos inmersos en la lógica perversa de la polarización, donde no importa lo que digas, sino quién supuestamente eres. En mi caso, soy de derecha, conservadora, que no quiere perder sus privilegios cuando eso no coincide ni con mi biografía personal ni con las causas por las cuales he luchado. Y por eso el último capítulo de este libro se llama Demócrata congruente se une al contingente. Porque le hubiéramos permitido a Felipe Calderón lo que hoy le permitimos a Andrés Manuel López Obrador. ¿Le hubiéramos permitido a Peña Nieto lo que hoy le permitimos a Andrés Manuel López Obrador? Y precisamente porque estoy tratando de ser congruente y los conmino a que sean congruentes. El presidente ha tratado de matar al mensajero, desacreditando mi mensaje crítico y por eso estoy litigando contra él. Porque en tribunales he acusado que esta difamación desde la mañanera, donde no hay derecho de réplica, es un abuso de poder. Y mi caso está atorado porque la jueza primero desapareció, luego la secretaria en funciones emitió un juicio en el que decía que la mañanera no era un acto de autoridad, yo no me podía amparar y entonces yo pregunto, si la mañanera no es un acto de autoridad, ¿por qué todo el mundo obedece lo que dice la mañanera? ¿Y por qué la estamos pagando con nuestros impuestos? Y la idea del litigio estratégico que estoy atravesando, acompañada de 2 jóvenes mujeres abogadas, empezó porque pensamos, aunque perdamos, que quede el registro de que alguien dijo no, que alguien dijo esto no es correcto, que alguien dijo esto no es democrático, que alguien le diga a Andrés Manuel López Obrador que él se va en el 2024, pero los ciudadanos congruentes aquí nos quedamos. Y termino leyendo un breve fragmento del libro que dice, lo he escrito antes y lo reitero, habrá que ser hobbits como los que destruyeron el anillo del mal en El Señor de los Anillos. No habrá alguien más grande, más valiente, más inteligente que descienda desde las alturas a salvar al país. Esa tarea le corresponde a la unión de los magos, los elfos, los enanos y la hermandad de los anillos, los pequeños y los grandes, los fuertes y los que se sienten impotentes, los tercos y los comprometidos. Porque como escribe Sirda Popovich, alguien tiene que llevar el anillo a Mordor y ojalá seas tú. Ojalá seas tú, la de camisa de rayas, alza la mano. Ojalá seas tú, la de el rebozo morado. Ojalá seas tú sentado hasta atrás de camisa blanca, porque hoy empieza con este libro y voy a tratar de presentarlo en cada taquería, lonchería, museo, universidad, foro del país. Hoy empieza la contracampaña ciudadana para que estas ideas sean acogidas y perseguidas independientemente de quién gane la próxima elección. Porque hay mucho en riesgo y la salvación no va a provenir ni de Claudia Sheinbaum ni de Xóchitl Gálvez. La solución y la respuesta a la pregunta de qué sigue la tienen que responder ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y nos vemos en la firma de libros. Y un último anuncio. Las regalías de este libro se van a una beca que creé para que mujeres en México estudien ciencia política. Entonces están contribuyendo a una buena causa.